importante decir, ¿no?, que esta situación nace de un problema y todas las políticas públicas nacen de un problema. Y esto es que el Consejo de la Judicatura, tomando en cuenta de esto, dentro de su cuarto eje de política, establece que es el fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción para casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y mujeres, y por lo cual se gestiona el módulo externo de SACJET para la emisión de medidas administrativas de protección. Esto es una situación importante y relevante todavía para la ejecución de ello. Ya, ¿qué ventajas existirían en el hecho de trabajar virtualmente? Tendrá sus ventajas y desventajas, porque habrán personas que no lo pueden hacer, pero habrán muchos con esta de la tecnología que sí pueden acceder. Tómese en cuenta que tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Porque hay sectores alejados, parroquias, donde también no solo vamos a trabajar con los gobiernos autónomos municipales a través de las juntas cantonales de protección de derechos, también los hacemos con la gobernación, y esto a través de las tenencias políticas, las comisarías de policía, las intendencias, para la emisión administrativa o el otorgamiento de medidas administrativas de protección. De esta manera, de manera telemática, llegan nuestros operadores de justicia en materia de violencia o a las unidades multicompetentes que conocen esta materia, para que estas medidas de protección sean revisadas, analizadas, y de esta manera sean nuevamente vía telemática devueltas, para que la víctima tenga de alguna manera, de manera eficiente y rápida, esta medida de protección. Ahora, ¿esto significa que se va a continuar en este proceso? ¿Vendrán otras capacitaciones? Porque el teniente político debe de saber, el jefe político debe de saber, el presidente de la Junta Parroquial debe de tener cómo manejo y cómo actúo inmediatamente, porque el presidente de una Junta Parroquial puede actuar, puede mediar, puede mientras actúan las autoridades que le corresponde, puede llegar y puede mediar. A toda esta gente tiene que interesarse del problema. Partamos de algo muy cierto. El artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la administración pública va de la mano cumpliendo los principios de desconcentración, celeridad, eficacia, eficiencia, pero sobre todo la coordinación interinstitucional. Y es un trabajo que hemos hecho un despliegue a nivel nacional, con el Ministerio de Gobierno, a través de las gobernaciones, y con todos los gobiernos autónomos descentralizados municipales del país. ¿Para qué? Para que con los gobiernos, con el Ministerio de Gobierno, a través de las gobernaciones, se trabaje, y con los gobiernos autónomos a través de sus juntas cantonales de protección de derechos, que a través de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, ambos tienen competencia para otorgar las medidas administrativas de protección. Cuando usted habla de la capacitación a todos estos funcionarios, ya hemos venido realizando este despliegue a través de la Escuela de la Función Judicial. En el mes de noviembre ya existió la capacitación para todos los miembros de las tenencias políticas, de las comisarías, de las intendencias y de las juntas cantonales de protección de derechos. También hay la contraparte de ellos de adquirir la firma electrónica. ¿Para qué? Para que a través de esta firma electrónica hay que adaptarnos a los nuevos modelos de gestión. La administración pública evoluciona, no involuciona. Los seres humanos y los servidores públicos tenemos que estar al mejoramiento continuo de la administración. Si no nos capacitamos, si no nos preparamos, si no tenemos ese mejoramiento continuo, no sirve de nada. No nos podemos quedar. No nos podemos quedar. Por eso, en este sentido, el Consejo de la Judicatura, a través de la Escuela de la Función Judicial, cumpliendo su segundo eje, que es el fortalecimiento institucional, no solo lo hace con el Consejo de la Judicatura, sino con las demás instituciones que cooperan en las políticas públicas que emana o que dicta en este sentido el Pleno del Consejo de la Judicatura. Tenemos una inquietud con Iván. Adelante. Sí, correcto. Buen día, doctor Estupiñán. Hay cifras alarmantes en el país y solamente le voy a dar datos de lo que ocurrió el año pasado entre marzo y agosto.
se habla de cerca de 20.000 casos de violencia familiar. Y el dato más reciente de la Fiscalía dice que en Ecuador hubo 29 femicidios entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2020. Es decir, un promedio de 4.8 casos por mes. Y de esos casos que se han denunciado apenas digo esto, en la situación de justicia, en el sistema de justicia se ha podido resolver el 1.8%. Ante esa situación, ¿cómo ustedes están viabilizando el control de que esos casos denunciados sean seguidos por las autoridades de justicia y que culminen en una sanción, en alguna situación para resguardar esta no protección de la mujer en el Ecuador? Sí, mi estimado Iván, muy buenos días. El Consejo de la Judicatura, el Pleno del Consejo de la Judicatura ha dictado resoluciones para el seguimiento de los casos de violencia a nivel nacional. Es por ello que dentro de las políticas públicas, como Consejo de la Judicatura, nosotros estamos dando seguimiento y actuando en base a las resoluciones dictadas por el Pleno. De esta manera, el Consejo de la Judicatura, todas las direcciones provinciales articulamos de esta manera, de manera interinstitucional, para dar seguimiento. Y es por esto que se ha creado el módulo SACDIAG externo para llevar un seguimiento en la prevención. Ahora, lo que usted dice en la judicialización, nosotros en el cumplimiento de esta resolución del Pleno, seguimos a través de los parámetros técnicos para dar seguimiento y evaluación de la misma. Es por ello que son políticas que tenemos que dar y seguir para prevenir, para erradicar todo este tipo de violencia que se ha dado a nivel nacional. Ahora, doctor, muchos de los operadores de justicia, tanto en quienes son integrantes de la Corte de Justicia y de la Fiscalía, señalan que no ha habido la capacitación debida para enfrentar este tipo de aspectos, o sea, llevar primero a un tema psicológico, que es lo que se deviene, y luego derivarlo al tema de la judicialización que usted señala. Estimado Iván, ahí ya serían los datos muy erróneos. ¿Por qué? Porque nosotros como Consejo de la Judicatura damos seguimiento a ello y existe capacitación permanente a los fiscales, a los jueces especializados en materia de violencia, inclusive de menores infractores también. Tuvimos el año pasado una capacitación con la Fundación Tierra de Hombres para jueces, fiscales, defensores públicos e inclusive para la policía especializada en materia de violencia. El Consejo de la Judicatura da cumplimiento, este Pleno del Consejo de la Judicatura da cumplimiento a su segundo eje, que es el fortalecimiento institucional. Cuando hablamos de fortalecimiento institucional, no solo habla de sus órganos jurisdiccionales, sino de sus órganos autónomos, que en este caso son la Fiscalía y la Defensoría Pública. Y también la articulación con las demás instituciones, que en este caso es la Policía Nacional con su materia especializada, como la Policía de DEVIR. Bueno, ojalá, digamos, esté errado yo en esa información, porque la tengo de datos específicos justamente de una agrupación que está haciendo el seguimiento a estos temas de violencia intrafamiliar que se han presentado en esta época de la pandemia. No estamos hablando de años anteriores, solamente en época de la pandemia. Ahora, ¿hace falta recursos económicos también para implementar más unidades que tengan que ver en esta situación en Esmeraldas, doctor? Los recursos económicos son propios de la situación a nivel nacional, propia de la caja fiscal que vive una situación precaria, tomando en cuenta la situación de pandemia. El Consejo de la Judicatura para la provincia de Esmeraldas tiene ya en sus planes para implementar el equipo técnico en la zona norte para San Lorenzo, un juez especializado en materia de violencia y otro juez especializado en materia de violencia para el Cantón Esmeraldas, además de su equipo técnico que consta de médicos y todo el equipo de seguimiento para ayuda psicológica a la víctima. Lamentablemente no se ha podido ejecutar
por los recursos que hemos vivido a nivel nacional y la pandemia que ha sufrido no solo el Ecuador, sino el mundo entero. Hay que ser conscientes de la situación económica que vive el país, y ustedes como periodistas conocen la realidad del país, pero no somos ajenos a ello, a las necesidades que tiene y que consta la población, pero sobre todo la responsabilidad que tenemos como funcionarios, como servidores, para dar seguimiento y cumplimiento al clamor de la ciudadanía. Mi estimado doctor, yo realmente quiero agradecerle por estar aquí y quisiera tenerlo más de manera permanente, porque aparte de ser comunicador, yo también soy psicólogo, y estos temas como que sí nos gusta empoderarnos, porque yo sigo convencido que no es un problema de usted, no es un problema mío ni tampoco de quienes laboramos o quienes estamos en un medio, quienes estamos en una institución. Yo estoy convencido que este es un problema de la sociedad, porque si al lado de mi casa están agrediendo a una mujer, el vecino llame. O si al lado de mi casa, incluso el presidente de la Junta, un vocal de una Junta, debe de actuar. Yo pienso que todos debemos de actuar. En el momento que todos actuemos, o estoy equivocado, usted me corrige, vamos a tener menos el nivel de violencia. Así es, estimado Fabricio, y quiero darle a conocer un dato cuando lo que manifestaba Iván. La Dirección Provincial de Esmeraldas ya contaba con todos los espacios, con adecuaciones y las instalaciones propias para dar cumplimiento al plan de cobertura en cuanto a materia de violencia. Las unidades de San Lorenzo, Quinindé, Atacames y Esmeraldas cuentan con las adecuaciones necesarias para en espera de que el equipo técnico llegara. ¿Sí? Eso es, entonces esto viene con una planificación, y esta planificación fue trastocada con la situación de pandemia en el año 2020. Es decir, pero ahí se brindaría una asistencia a esta persona que ha sido violentada. Con todos los equipos técnicos. Eso personal, es, hablamos con de el personalidad, psicólogo, ayudante de primera acogida, médico perito y el juez especializado en la materia de violencia. Para eso hemos trabajado y seguimos trabajando, porque es prioridad de este Consejo de la Judicatura, de sus autoridades, desde la señora presidenta, los señores vocales, el director general y en territorio los directores provinciales. Trabajamos en beneficio y sobre todo en las necesidades que cuenta la ciudadanía de una atención oportuna, eficiente y eficaz del servicio de justicia. Seguiremos trabajando y hay que seguir trabajando. Hay mucho que hacer en este aspecto, doctor. Estimado Fabricio, muchas gracias. Ok, gracias. Ha sido el doctor Marcos Estupiñán del Consejo de la Judicatura. Yo sigo convencido que toda la sociedad, en el momento que nos comprometamos y cada uno hagamos nuestra parte, habrá menos violencia. Mientras trabajemos con nuestros hijos, mientras trabajemos en el barrio, trabajaremos y no le dejemos todo a la autoridad, y no porque él esté presente aquí. Yo como docente trabajo en ese aspecto de no a la violencia, es mejor dialogar. Yo siempre digo, hay que llegar a acuerdos con los hijos, hay que llegar a acuerdos para que los hijos tampoco aprendan de la violencia. En el momento que todo esto pare, indudablemente vamos a tener una mejor sociedad y tendremos mejores hombres que luchen cada día por mejorar nuestra patria.